El título de mi presentación es La IA generativa y el aprendizaje de lenguas en Japón, una actividad de revisión crítica de traducciones con estudiantes principiantes de español. Voy a hablar de una actividad realizada con estudiantes japoneses de primer año que empiezan a aprender español. La actividad era sencilla: pedir a una IA generativa que tradujera al japonés un fragmento de una noticia en español y después revisar esa traducción de manera crítica. No me interesa mucho decidir en abstracto si la IA traduce bien o mal. Me interesa más observar qué hacen los estudiantes con esa traducción, qué problemas se encuentran, qué aceptan, qué dudan y qué aprenden al comparar la traducción con el texto original. A partir de ahí, quisiera pensar qué lugar puede tener la IA generativa en la enseñanza de lenguas en Japón. Estas son las dos preguntas que guían la presentación. La primera es cómo evalúan los estudiantes principiantes de español la utilidad y los límites de la traducción con IA generativa. La segunda es qué puede aportar una actividad de revisión crítica de traducciones al aprendizaje de lenguas y a la alfabetización en IA. La presentación tiene 3 partes. Primero, presentaré brevemente el contexto japonés. Por un lado, la historia del aprendizaje de lenguas y por otro, las respuestas recientes de las universidades ante la IA generativa. Después explicaré la actividad que realicé con los estudiantes. Finalmente, comentaré los resultados, especialmente la forma en que los estudiantes evaluaron la traducción generada por IA. Empiezo con un panorama histórico muy breve. Lo presento de forma esquemática, porque mi objetivo no es hacer una historia completa de la enseñanza de lenguas en Japón, sino situar el problema. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, la lengua extranjera más importante para Japón fue el chino, sobre todo el chino clásico escrito. A través de esa lengua se introdujeron instituciones sociales, conocimientos, pensamiento filosófico y religión. Los textos chinos fueron, en este sentido, una puerta de entrada a saberes del continente asiático. Los medios principales fueron los textos escritos. También existieron el comercio y los estudios en el extranjero, pero en una escala bastante limitada. Más tarde, entre los siglos XVI y XVII, con la llegada de los europeos, aparecieron el portugués y el latín. En ese momento, las lenguas se relacionaron con el cristianismo y el comercio, aunque el contacto directo con hablantes de extranjeros siguió siendo limitado. Aquí utilizo 2 imágenes como apoyo visual. La primera recuerda las misiones japonesas enviadas a la China Tan. La segunda muestra comerciantes portugueses de los siglos XVI y XVII. Ambas imágenes muestran que el contacto con lenguas extranjeras existía, pero ese contacto se daba en contextos concretos y bastante limitados. Por eso, estas imágenes ayudan a introducir la idea de una relación entre lengua, conocimiento y contacto exterior. En la primera era moderna, entre los siglos XVII y XIX, Japón mantuvo un contacto exterior restringido. En este periodo, el neerlandés tuvo un papel importante,
junto con el chino y el coreano. El neerlandés permitió acceder a información sobre medicina, ciencia, tecnología y asuntos internacionales. Es decir, incluso con un contacto exterior limitado, los textos escritos siguieron funcionando como vía de entrada de conocimientos. Había intérpretes, por supuesto, pero no eran muchos. Para la mayoría, la lengua extranjera estaba asociada más a textos que a conversaciones cotidianas. En la época moderna, después de la apertura del país en el siglo XIX, se intensificó el aprendizaje de lenguas como el inglés, el francés, el alemán, el chino y el ruso. Estas lenguas se estudiaban para introducir instituciones, sistemas jurídicos, ciencia, tecnología y modelos educativos modernos. De nuevo, la función de acceso al conocimiento fue muy importante. En esta diapositiva vuelvo a usar imágenes para concretar el contexto histórico. Dejima representa un contacto exterior controlado durante la primera edad moderna. La fotografía de Ludwig de Derain con estudiantes japoneses muestra otro momento, la introducción de conocimientos modernos a través de docentes extranjeros. En ambos casos, el contacto lingüístico existía, pero no era una situación cotidiana para la mayoría de la población. Este punto permite entender por qué la lectura y la traducción siguieron siendo tan importantes. En la época contemporánea, el inglés llegó a ocupar una posición dominante en la educación de lenguas extranjeras en Japón. En las universidades también se enseñan otras lenguas: chino, coreano, francés, alemán, español y muchas más. Hoy, desde luego, la comunicación es un objetivo importante. Muchos estudiantes aprenden lenguas para viajar, estudiar en el extranjero, trabajar o comunicarse con personas de otros países. Pero en la educación formal japonesa, la lectura, la traducción y la comprensión de textos siguen teniendo bastante peso. Por eso, cuando pensamos en IA generativa y aprendizaje de lenguas en Japón, me parece necesario recordar esta tradición. Las lenguas extranjeras se han estudiado muchas veces como medio de lectura, de traducción y de acceso al conocimiento. Aquí resumo dos condiciones que ayudan a entender este proceso. La primera es la condición geográfica. Japón es un país insular rodeado por el mar. Históricamente, para la mayoría de la población, el contacto cotidiano con hablantes de otras lenguas fue muy limitado. La segunda es la condición histórica. Japón introdujo repetidamente instituciones, culturas, religiones, técnicas y conocimientos procedentes del exterior. Para eso, las lenguas extranjeras sirvieron como medio de acceso a la información. No quiero decir que las lenguas extranjeras no hayan servido para comunicación interpersonal. Eso sería demasiado simple. Lo que quiero subrayar es otra cosa. En una perspectiva histórica amplia, en Japón, las lenguas extranjeras se usaron con mucha frecuencia como medios de lectura, traducción y transferencia de conocimientos. Esta idea será importante para conectar el contexto histórico con la IA generativa. A partir de este contexto, podemos formular el problema central. En Japón, una parte importante del aprendizaje de lenguas
ha estado vinculada a la transferencia de conocimiento mediante traducción e interpretación. Ahora bien, la IA generativa todavía tiene dificultades con muchos aspectos de la comunicación interpersonal. Me refiero al contexto, las emociones, la relación entre los interlocutores, la comunicación no verbal y la adecuación pragmática. En cambio, para traducir y resumir textos generales, estas herramientas tienen ventajas claras: rapidez, facilidad de uso y disponibilidad. Por eso, una parte del uso de lenguas centrado en la lectura y el conocimiento puede ser sustituida por la IA generativa. No estoy diciendo que la enseñanza de lenguas pierda su sentido. Más bien, creo que algunos objetivos tradicionales deben ser reconsiderados. La pregunta sería, si una IA puede traducir bastante bien, ¿qué debemos enseñar en una clase de lengua? Paso ahora al contexto universitario japonés reciente. ChatGPT se lanzó públicamente a finales de 2022. En Japón, este momento fue particular por dos razones. Primero, las restricciones relacionadas con la pandemia continuaron hasta mayo de 2023. Durante ese periodo, docentes y estudiantes se habían acostumbrado a usar herramientas en línea. La resistencia al uso de nuevas herramientas digitales era quizás menor que antes. Segundo, el lanzamiento de ChatGPT coincidió con el final del año académico japonés. El nuevo curso comienza en abril. Eso dio a muchas universidades y docentes algo de tiempo para pensar reglas de clase, tareas y orientaciones para los estudiantes. En 2023 hubo impacto y cautela. Algunas instituciones o docentes prohibieron el uso de IA generativa en trabajos escritos. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer orientaciones que permitían su uso dependiendo de los objetivos educativos. En 2024, el debate empezó a moverse del uso individual al uso institucional. Las universidades tuvieron que pensar no solo en si los estudiantes podían usar la IA, sino también en cómo crear entornos seguros. Esto incluía protección de datos personales, fuga de información, reglas de uso y posibilidades educativas. En ese contexto, el prompt empezó a recibir más atención. Es decir, no basta con saber qué herramienta se usa, también importa cómo se le pide algo a la herramienta. Desde 2025 se observa una tendencia hacia la institucionalización de la alfabetización en IA. La IA generativa ya no aparece solo como una herramienta útil o peligrosa. Empieza a tratarse como un contenido que debe aprenderse en la universidad. Los cursos de introducción a la IA generativa son ejemplo de esta tendencia. Con este trasfondo, realicé una actividad de análisis crítico de traducciones generadas por IA. Los participantes fueron estudiantes de primer año de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Eran estudiantes principiantes y en ese momento habían estudiado hasta el modo indicativo. La actividad se realizó en noviembre de 2025. Analicé 26 respuestas. La consigna pedía elegir entre 100 y 150 palabras de una noticia en español. Después, los estudiantes debían pedir a una IA generativa que tradujera ese fragmento al japonés. Finalmente, tenían que señalar
problemas de la traducción y comentar el resultado. Analicé la IA utilizada, el prompt, los problemas observados y los comentarios de los estudiantes. Es importante añadir que se trata de un análisis exploratorio. Una misma respuesta podía entrar en varias categorías. Además, como la consigna pedía buscar problemas, las evaluaciones críticas pueden aparecer con más frecuencia de lo que aparecerían en otra actividad. Estas cifras no deben entenderse como una medición definitiva de las actitudes de los estudiantes. Más bien, indican la frecuencia con la que ciertos aspectos aparecieron en sus respuestas abiertas. Este estudio es un análisis exploratorio de 26 respuestas abiertas. Las cifras no buscan una generalización de estadística, sino mostrar la frecuencia con la que ciertos aspectos aparecieron en las respuestas. Primero, veamos qué herramientas utilizaron los estudiantes. La mayoría usó ChatGPT, 20 estudiantes, es decir, 76,9%. 5 estudiantes usaron Copilot y solo 1 usó Gemini. Este dato no debe interpretarse como una comparación equilibrada entre 3 herramientas. En realidad, el estudio refleja sobre todo el uso de ChatGPT por parte de estudiantes principiantes de español. Pero este resultado también dice algo sobre el entorno de los estudiantes. Aunque podían elegir, la mayoría fue a ChatGPT. Probablemente era la herramienta más conocida, más accesible o más familiar para ellos. Por eso, al leer los resultados, conviene tener presente esta concentración en una sola herramienta. Esta gráfica muestra los tipos de problemas señalados por los estudiantes. Una misma respuesta podía incluir más de un tipo de problema. Por eso, los porcentajes no suman 100. Lo más frecuente fue la falta de naturalidad o los problemas de estilo en japonés. Después aparecieron la selección léxica, la elección de significados y los problemas de gramática, sintaxis o matices. Lo que me interesa aquí es que muchas observaciones no se referían a errores evidentes, más bien se referían a cambios pequeños pero importantes en la forma o en el sentido. Quisiera subrayar 2 tendencias generales antes de pasar a los ejemplos. La primera es que los estudiantes señalaron más cambios sutiles de significado que errores evidentes. La segunda es que el japonés natural no siempre significaba una traducción más fiel. Para producir un japonés fluido, la IA a veces omitía información, añadía elementos o reinterpretaba el original. A continuación, presentaré 3 ejemplos concretos. El primero se refiere a una expresión poco natural en japonés. El segundo se refiere a la selección de una palabra en japonés. El tercero se refiere a la pérdida de un matiz del texto original. Este primer ejemplo procede de una noticia deportiva. El texto original dice que el Atlético tenía en la cabeza correr a pista libre. La traducción de IA utilizó en japonés la expresión atama ni ireteita. El alumno señaló que esta expresión sonaba demasiado literal y poco natural en japonés. Según el alumno, expresiones como ishikishite o neratte habrían sido más naturales en este contexto.
El punto importante es que la traducción no era incomprensible, pero sonaba poco idiomática y hacía visible el carácter demasiado literal de la traducción. El segundo ejemplo se refiere a la selección léxica. El texto original contiene la expresión director del curso. La IA tradujo esta parte al japonés como Dougouza no directa. La alumna señaló que la palabra japonesa directa puede asociarse con el cine, la televisión o el espectáculo. En este contexto, no se trata de un director artístico, sino de la persona responsable del curso. Por eso, una traducción como Kouza no sekininsha habría sido más clara. Este ejemplo muestra que la selección léxica no depende solo del diccionario, sino también del contexto y de las asociaciones en la lengua de llegada. Este ejemplo se refiere a la pérdida de matices finos. El texto original contiene la expresión "si estamos bien, ¿para qué meternos en problemas?". La IA tradujo esta parte al japonés como "umaku itte iru no nara, wazawaza mondai ni kubi o tsukomu hitsuyou wa nai kara desu". El alumno señaló que "para qué" no funciona aquí solo como una explicación. Más bien, expresa una pregunta retórica con un matiz negativo. ¿Por qué deberíamos meternos en problemas? La traducción japonesa transmite la idea general con la forma natural, pero al utilizar "nani nani kara desu", transforma parcialmente la pregunta retórica en una explicación causal. Este ejemplo muestra que una traducción puede ser comprensible y natural, pero perder parte del tono o de la modalidad del original. Paso ahora a los aspectos útiles de la traducción generada por IA que aparecieron en las respuestas de los estudiantes. Aquí conviene subrayar que no se trata de una evaluación plenamente positiva de la IA. Más bien, los estudiantes reconocieron algunas utilidades parciales, casi siempre acompañadas de reservas. El aspecto más mencionado fue que la IA permite captar la idea general de un texto. También hubo respuestas que indicaban que el significado general era comprensible. Otros estudiantes señalaron que el japonés era fluido y fácil de leer. Sin embargo, esta fluidez no siempre fue vista como una ventaja simple. Como hemos visto, precisamente esa naturalidad podía ocultar cambios de significado, omisiones o reinterpretaciones. Por eso, esta gráfica debe leerse como una lista de aspectos útiles mencionados, no como una aceptación general de la traducción por IA. Esta diapositiva resume esos aspectos útiles en forma de lista. La IA puede ayudar a captar el contenido general de un texto. También puede producir una traducción cuyo significado general sea comprensible. En algunos casos, el japonés resultaba fluido y fácil de leer. Además, algunos estudiantes mencionaron la rapidez del procesamiento y la influencia de la instrucción o del prompt en el resultado. Pero quiero insistir en que estos puntos no significan una confianza total en la IA. En muchas respuestas, la utilidad aparecía junto con la necesidad de revisar, corregir o contrastar la traducción con el texto original.
En este sentido, la actitud de los estudiantes no fue simplemente positiva, fue más bien una aceptación limitada y crítica de la traducción generada por IA. Al mismo tiempo, las evaluaciones críticas fueron muy claras. El punto más frecuente fue la pérdida de matices finos. También aparecieron con frecuencia la omisión o adición de información y la tendencia a priorizar demasiado la naturalidad. Me interesa especialmente este último punto. La naturalidad de la traducción es una ventaja, pero también puede ser una trampa. Una traducción que suena bien en japonés parece fiable. Justamente por eso, los cambios pequeños pueden pasar desapercibidos. También hubo estudiantes que señalaron la falta de conocimientos especializados o culturales y el riesgo de aceptar la traducción sin verificarla. No quiero exagerar este resultado porque el número de estudiantes es limitado. Pero sí creo que muestra una cuestión importante. El problema de la IA no siempre es producir una traducción mala, sino producir una traducción demasiado convincente. Esta diapositiva resume las evaluaciones críticas en forma de lista. Los estudiantes destacaron sobre todo la pérdida de matices finos. También señalaron omisiones, adiciones y una tendencia a priorizar demasiado la naturalidad. Lo importante es que estos límites no anulan la utilidad de la IA, más bien muestran que la utilidad de la IA depende de la verificación humana. A partir de los comentarios, clasifiqué las actitudes de los estudiantes ante la traducción por IA. No encontré respuestas que aceptaron la IA de forma incondicional. La mayoría no rechazó por completo la traducción generada por IA, pero tampoco la aceptó de manera positiva o confiada. Más bien, reconocieron una utilidad limitada, acompañada de muchas reservas y de la necesidad de verificación. 20 estudiantes entraron en esta categoría. 5 estudiantes tuvieron una actitud más cautelosa o crítica y solo uno mostró una actitud fuertemente negativa. Por tanto, la actitud dominante no fue ni entusiasmo ingenuo ni rechazo total. Yo la describiría como una aceptación limitada y crítica, más cercana a una postura de vigilancia que a una evaluación positiva. Los estudiantes ven la utilidad de la IA, pero saben que hay que revisar el resultado. Esto me parece un dato importante para pensar la alfabetización en IA dentro de la clase de lengua. Si resumimos cualitativamente esas actitudes, aparece una posición bastante equilibrada. Para los estudiantes, la IA sirve para captar la idea general. También puede utilizarse como herramienta de apoyo, pero la traducción producida por la IA no debe aceptarse tal cual. Necesita revisión humana, corrección y contraste con el texto original. Además, muchos estudiantes consideran que hay que tener especial cuidado en textos especializados u oficiales. En otras palabras, los estudiantes no preguntan solo si la IA es útil. Preguntan para qué es útil, en qué condiciones y con qué tipo de control. Creo que esta forma de distancia crítica es precisamente una parte importante de la alfabetización en IA. La actividad también mostró algunas dificultades de los propios estudiantes. En varios casos, la diferencia entre traducción y traducción literal no estaba del todo clara.
Algunos estudiantes interpretaban como error una traducción que no seguía palabra por palabra el texto original. En otros casos, una paráfrasis aceptable fue vista como una mala traducción. También apareció la tendencia a considerar el primer significado del diccionario como la única opción correcta. Son estudiantes de primer año y para ellos la correspondencia entre palabra española y palabra japonesa es una ayuda importante. Pero aquí aparece un punto pedagógico interesante. Para evaluar bien la traducción de IA, no basta con desconfiar de la IA. También hace falta saber qué significa traducir y qué diferencia hay entre una traducción literal, una traducción natural y una traducción inadecuada. Desde el punto de vista pedagógico, la actividad tuvo dos efectos. Primero, como aprendizaje de lenguas, la sospecha hacia la traducción de la IA llevó a los estudiantes a borrar al texto original. Para encontrar problemas, tenían que mirar con más cuidado los tiempos verbales, los pronombres, las relaciones de modificación y los conectores. También tuvieron que pensar en el japonés, qué expresión es natural, qué estilo corresponde a una noticia y qué cambios de tono introduce una traducción. Segundo, como alfabetización en IA, los estudiantes reconocieron que el prompt influye en el resultado. Por ejemplo, pedir una traducción natural puede producir un japonés más fluido, pero también una traducción más libre. En este sentido, la actividad no fue solo una práctica de traducción, fue también una práctica de lectura crítica de la salida de la IA. Quisiera terminar con una reflexión más general. Mi conclusión no es que la IA generativa haga innecesario el aprendizaje de lenguas. Al contrario, creo que nos obliga a pensar con más precisión qué significaba saber una lengua hoy. Yo lo resumiría en tres capacidades. Una es usar la lengua en contextos interpersonales y sociales, comprender situaciones, relaciones, emociones, contextos culturales y comunicación no verbal. Otra es comprender con precisión la expresión lingüística, matices, ambigüedad, estilo, tono y efectos pragmáticos. Y la tercera, cada vez más importante, es evaluar lo que produce la IA, detectar errores, adiciones, omisiones, problemas terminológicos y usos inadecuados. Así la IA no elimina la necesidad de aprender lenguas, más bien transforma y eleva las competencias lingüísticas que necesitamos desarrollar. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Profesor, muchas gracias por su ponencia, que me suena muy interesante. Japón y Corea somos vecinos, por eso siempre tengo mucho interés en la enseñanza o el ambiente pedagógico de las universidades japonesas, porque antes, cuando yo era estudiante de bachillerato, en esa época la educación de L en Japón era mucho más grande que la de Corea. Por eso, incluso su ponencia nos ha presentado la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras, por eso ha sido muy interesante. Bien, ante todo yo quiero saber esta investigación, ¿cuándo se realizó? Porque dado el rápido avance de la tecnología, sobre todo la tecnología para la traducción, entonces se ha cambiado mucho como cada 3 semanas o cada mes. ¿Usted cree que los estudiantes de nivel inicial, porque son de primer año, ya tienen suficiente conocimiento metalingüístico para juzgar, valorar si una traducción es realmente natural? Porque su japonés es perfecto, como son nativos, pero
la traducción ahora, como para nosotros profesores, la traducción parece perfecta. Entonces, ¿cómo valorarán la naturalidad de la traducción en este momento, en 2026? 2026. Entonces, pero su investigación, cuando se realizó... los estudiantes de este estudio tenían un perfil muy particular. Eran estudiantes de una universidad especializada en lenguas extranjeras de Tokio. con una competencia relativamente alta en inglés y en aprendizaje de lenguas. Además, durante la actividad tenía acceso a manuales, diccionarios y otros recursos. También creo que tomaron la tarea con seriedad porque reconocen el valor de la IA generativa. Pero al mismo tiempo la perciben como una tecnología que puede afectar directamente a su futuro académico y profesional. Por eso, ellos, los alumnos, evaluaron fuertemente, con energía, la traducción. Ellos hicieron todo lo posible para evaluar. Pero son alumnos de nivel principiantes, tienen límites, pero hicieron todo lo posible para evaluar. Estoy de acuerdo porque la tecnología de la IA generativa permite a los estudiantes de nivel inicial hacer alguna investigación o estudio a su ritmo con el apoyo de esa tecnología, y aunque tienen un nivel bastante bajo. Muy bien, otro comentario. Desde su experiencia como profesor en estudios de traducción, ¿cómo considera que deberían enseñarse las asignaturas universitarias de traducción en la era de la IA generativa? Por ejemplo, mi universidad tiene una escuela de posgrado en la interpretación y traducción, y los profesores siempre se reúnen para sobrevivir en este tiempo de crisis. Entonces, ¿cuál sería una asignatura ideal en nuestra época? En la era de la IA, creo que las asignaturas de traducción no deben limitarse a enseñar técnicas básicas de transferencia entre lenguas, aunque esas técnicas siguen siendo indispensables. Los estudiantes necesitan aprender a traducir, pero también a evaluar traducciones producidas por máquinas. Además, será cada vez más importante enseñar aspectos que la IA no puede manejar de manera suficiente. La comunicación no verbal, los conocimientos extralingüísticos, el contexto cultural, la situación comunicativa y la relación entre los interlocutores. En este sentido, la traducción requerirá todavía más conocimientos humanísticos amplios, no menos. Por ejemplo, historia, filosofía, arte y tal, y comunicación interpersonales, para entender más el contexto y la conversación. Vale. Otra cosa, me gustaría, sí, como ya nos ha dicho, que ha habido intento de elaborar, fundar como directrices para el uso bueno de la tecnología. Y me gustaría conocer cómo se está abordando el uso de la IA generativa en universidades japonesas. Sobre todo, ¿existen orientaciones explícitas para el alumnado? Porque, por ejemplo, en Corea hace 2 años, 2024, la mayoría de los profesores pensaban que se debería prohibir el uso de la IA, pero ahora no. Entonces cada vez más se cambia el ambiente. Por eso quiero saber si hay
directrices actualizadas cada año para los estudiantes y también para nosotros investigadores, porque la revista, cuando presentamos un manuscrito, cada revista intenta como ofrecernos unas normas explícitas. Por eso, en el caso de Japón, ¿cómo es? Bueno, en el nivel universitario. Sí, a nivel universitario, bueno, sí. En Japón sí existen directrices explícitas sobre el uso de la IA generativa en muchas universidades, en mi universidad también, pero no son completamente exhaustivas. En general, reconocen que la IA generativa puede ser útil, que probablemente debe utilizarse en determinados contextos educativos y que tanto docentes como estudiantes necesitan aprender cómo usarla. Sin embargo, muchas directrices se centran todavía en advertencias generales. La necesidad de no aceptar automáticamente las respuestas de la IA, de verificar la información, de evitar el plagio y de respetar los objetivos de cada asignatura o cada clase. En cambio, las orientaciones suelen ser más concretas cuando se trata de la protección de datos personales o de información de investigación no publicada. También hay que añadir que, en muchos casos, las reglas más específicas se aplican sobre todo al uso de servicios de IA, contratados o autorizados por la universidad. Ahora tenemos 3 minutos. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario? Como profesora has dicho que yo creo que la cultura japonesa da mucha importancia a la traducción para la como transferencia de conocimiento, ¿no? Que se traduce todo. Entonces me gustaría saber que con la IA, no sé si eso perjudica o no la profesión de los traductores. Es pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, momento. En el caso de Tailandia, cada vez como las empresas de traducciones que contratan menos a traductores. Sí, por eso. Mismo ocurre en mi país. Bueno, en las empresas, en el momento muy importante, se necesita intérprete o traductor de personas. Es para el contrato y la conversación entre compañías o entre gobiernos son importantes y a veces conserva secretos. Por eso se respeta los traductores o los intérpretes. Sí. Todavía... Traducciones de textos que contratan menos traductores, ¿no? Pero se necesita intérpretes, traductores personales. Sí, todavía, sí. Son importantes todavía. Para vigilar. Sí, eso es. Muy bien, entonces ahora terminamos. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias.